¿Cuál es el verdadero nivel de poder de Vegeta en su transformación de Super Saiyajin fase 3, tanto en su versión infantil como en su forma adulta? Acompáñame en este análisis meticuloso para dilucidarlo. Antes de adentrarnos en la cuestión, es menester establecer ciertos parámetros metodológicos. Utilizaré una tabla de estimaciones basada en intervalos mínimos razonables con el objetivo de minimizar la especulación infundada. Cualquier valor inferior al estipulado en esta escala equivaldría a un debilitamiento arbitrario de personaje. Asimismo, cabe señalar que no haré uso de la controvertida tabla de versus Battle Wiki, ya que ninguno de los individuos que abordaremos en este análisis trasciende el umbral del sistema solar. De hecho, romper dicha barrera requeriría un incremento de poder equivalente a 687.000 millones de veces el de Cell, quien amenazó con aniquilar el sistema solar. Un incremento de semejante magnitud no lo alcanzaría ni siquiera Vegeta en su primera transformación Super Saiyajin. Ahora bien, es imprescindible aclarar los multiplicadores canónicos de las distintas fases del Super Saiyajin, según lo establecido en la Dragon Ball Guía Super Emocionante, volumen 1, obra atribuida directamente a Akira Toriyama, y por tanto, considerada fuente fidedigna dentro del canon de la franquicia. Conforme a dicha fuente, Super Saiyajin fase 1 incrementa la fuerza base en un factor de por 50. Super Saiyajin fase 2 duplica el poder de la fase 1, por 100 respecto al estado base. Super Saiyajin fase 3 cuadruplica el poder de la fase 2, por 400 respecto al estado base. Con este marco teórico establecido, podemos proceder. Tomaremos como punto de referencia al Gohan de la saga de los juegos de Cell en su segunda fase Super Saiyajin, asignándole un valor relativo de 100. Posteriormente, durante la saga de Majin Buu, Vegeta afirma explícitamente que Goku en su fase 2 ha superado al Gohan de aquel entonces. Además, tanto Goku como Majin Vegeta se encuentran en niveles iguales de poder, y Piccolo confirma inicialmente que Majin Vegeta es comparable a Gohan, aunque luego reconoce que lo ha sobrepasado, sugiriendo una diferencia leve pero presente. Por consiguiente, asignaremos un valor de 110 a Goku y Majin Vegeta en fase 2, colocándolos un peldaño por encima de Gohan. En cuanto a Gotenks en su forma base, previa al entrenamiento en la habitación del tiempo, es razonable suponer que ya poseía una superioridad marginal sobre su progenitor, dado que logró escabullirse del Buu gordo, una hazaña que Majin Vegeta no pudo replicar. Bajo esta premisa, situaremos a Gotenks base en 120, aplicando los multiplicadores establecidos. Gotenks Super Saiyajin fase 1, 120 por 50 igual 6000. Esto lo posiciona muy por encima de Goku en su fase 3 durante el arco de Majin Buu, a quien se le puede estimar en un 440. Esta disparidad de poder es corroborada por el propio Goku, quien admite que Gotenks lo supera ampliamente. A partir de esto, la tabla jerárquica de niveles de poder se configuraría de la siguiente manera. Prosiguiendo con el escalado de poder, entramos a una etapa crítica de la saga de Majin Buu, donde los niveles de fuerza alcanzan umbrales cada vez más estratosféricos. Partimos del hecho, avalado por el testimonio de Piccolo, de que Super Buu, forma contenida, supera a Gotenks Super Saiyajin fase 1, pre-entrenamiento, lo que implica una ventaja jerárquica de al menos un escalón. Si a Gotenks Super Saiyajin fase 1 le asignamos un valor de 6000, entonces Super Buu contenido puede estimarse en 6600 como mínimo razonable. Posteriormente, tras el riguroso entrenamiento de Gotenks en la habitación del tiempo, los comentarios tanto de Trunks como de Piccolo indican que Gotenks base post-entrenamiento ya roza o incluso sobrepasa ligeramente el poder de Super Buu contenido. En consecuencia, podemos atribuirle un valor aproximado de 7300, aplicando el multiplicador correspondiente al Super Saiyajin fase 3. Gotenks Super Saiyajin fase 3. Post-entrenamiento. 7300 por 400 igual 2.920.000. Esta cifra se ve respaldada por la confirmación de Piccolo de que Super Buu, sin fusiones, en serio es igualdad a Gotenks Super Saiyajin fase 3, lo cual implica una paridad que consolida esta estimación. A continuación, entramos en escena con Gohan definitivo, cuya superioridad sobre Super Buu es clara, pero cuya brecha de poder no es abismal, como señala Trunks. Sin embargo, la fusión de Buu con Gotenks, Buu Gotenks, duplica el poder de Super Buu, y este incremento fue suficiente para superar con holgura al Gohan definitivo. Dado esto, la relación de fuerza razonable sitúa a Gohan en un punto medio entre Super Buu y Buu Gotenks.
Por lo tanto, si Super Buu es 2.920.000, y Buu Gotenks es 5.840.000, doble, entonces Gohan definitivo puede estimarse en 4.380.000, aproximadamente 1,5 veces Super Buu. Transición hacia Dragon Ball Daima. Entrando al terreno de Dragon Ball Daima, nos enfrentamos a una afirmación categórica. El narrador, y Shin, el Kaioshin Supremo, declaran que Goku es el guerrero más poderoso del universo. Esto plantea una interrogante fundamental. ¿Se refieren a Goku en estado base, o en su forma máxima alcanzada hasta ese momento, Super Saiyajin fase 3? Aplicando herramientas filosófico-interpretativas robustas, la respuesta se perfila con claridad. 1. Navaja de Occam. Este principio epistemológico indica que, de entre múltiples explicaciones posibles, la más sencilla y directa debe preferirse, siempre que no haya evidencia para complejizarla innecesariamente. En este caso, lo más lógico es asumir que los personajes se refieren a Goku en su forma más poderosa disponible, es decir, Super Saiyajin fase 3, ya que no tendría sentido resaltar su supremacía cósmica en una forma debilitada. 2. Principio de caridad interpretativa. Este principio hermenéutico postula que debemos interpretar las afirmaciones de los interlocutores de la manera más racional, lógica y fuerte posible. Decir que Goku en estado base es el ser más fuerte del universo implicaría ignorar los niveles alcanzados por él mismo en sus transformaciones superiores, lo que carece de sentido tanto narrativo como técnico. Por ende, la interpretación más congruente, filosófica y narrativamente, es que la afirmación hace referencia a Goku Super Saiyajin 3, siendo esta su forma máxima en ese punto de la narrativa, entonces la escala estaría quedando así. Continuando con la progresión del escalado de poder, es crucial recalcar un dato narrativamente significativo. Tanto Goku como Vegeta, en sus respectivas formas base, adultos, se encuentran en un nivel equiparable. Esta paridad es reconocida explícitamente en múltiples momentos, incluyendo Dragon Ball Daima. No obstante, las declaraciones sobre que Goku es el más poderoso del universo se realizaron antes de que Vegeta hiciera su debut en la transformación Super Saiyajin fase 3, lo cual implica, de forma lógica y directa, que Vegeta Super Saiyajin fase 3 lo superó posteriormente, posicionándose por encima incluso de Gohan definitivo en términos de poder bruto. Determinación del multiplicador del Super Saiyajin fase 4. Para establecer el multiplicador de la transformación Super Saiyajin fase 4, recurriremos a un estudio de caso específico. El enfrentamiento entre Goku, forma miniaturizada, y el Rey Goma. Sí, es correcto asumir que Goku Mini ha sido claramente nerfeado, esto se deduce del contexto narrativo y combativo, pero dicho nerfeo afecta exclusivamente el poder absoluto y no la relación entre transformaciones, ya que los multiplicadores son constantes matemáticas, independientes del valor base de poder. ¿Qué es una constante en este contexto? En matemáticas, una constante es un valor fijo que no varía en función de otras variables. Por tanto, aunque el poder base de Goku haya sido reducido, variable, el multiplicador de su transformación permanece inmutable. Análisis del combate. Goku Mini vs Rey Goma. Estimemos que Goku Super Saiyajin fase 3 Mini tiene un poder relativo de 10. El Rey Goma, quien logra neutralizarlo sin esfuerzo, puede estimarse en 18, al menos 8 niveles por encima. Posteriormente, Goku alcanza la fase 4, mostrando una ventaja clara sobre Goma, superándolo por 2 escalones adicionales, lo cual sitúa su poder en 22. De aquí, deducimos el multiplicador de la fase 4. Es 2.2 por a la fase 3, lo cual nos permite escalar los poderes de forma proporcional y coherente. Estimación de Goku y Vegeta adultos. Si aceptamos que Goku Super Saiyajin fase 3 adulto posee un valor de 4.818.000, tomando su base como 12.045, entonces, Goku Super Saiyajin fase 4 adulto tiene un poder 10.599.600. Se confirma así un Goku Super Saiyajin fase 4 con una fuerza superior a cualquier otro personaje presentado hasta ese punto. Además, observamos que Vegeta base adulto también alcanza los 12.045, y se indica que ha logrado acostumbrarse a este nuevo poder. Un personaje secundario expresa sorpresa ante la magnitud de su fuerza, a pesar de ya haber presenciado tanto a Vegeta Super Saiyajin fase 3 Mini como a Goku Super Saiyajin fase 4 Mini, lo que implica que Vegeta base adulto ya supera al Rey Goma original, situándolo de forma inequívoca en una jerarquía superior. Evolución del Rey Goma potenciado.
Posteriormente, Reigoma se potencia nuevamente, logrando sobrepasar al Goku Super Saiyajin fase 4 mini por aproximadamente 2 escalones, lo cual sugiere que Goku Super Saiyajin fase 4 mini viene siendo un 7121, y el Reigoma potenciado un 9265. Esto indica que Reigoma potenciado estaría claramente por encima del Super Saiyajin fase 4 mini, pero aún por debajo de los guerreros adultos en sus formas avanzadas. Habiendo dilucidado ya las capacidades combativas de Vegeta en su modalidad de Super Saiyajin de tercera fase en estado adulto, procede ahora a examinar su contraparte en forma miniaturizada. Según estimaciones rigurosas, dicha encarnación presenta un índice de poder cifrado en 3237. A partir de esta cuantificación, es plausible inferir que Vegeta Super Saiyajin fase 3 mini supera de forma ostensible a Goku Super Saiyajin fase 3 correspondiente al arco narrativo de Majin Buu, marcando una diferencia no trivial en términos de supremacía energética. Asimismo, su fuerza equipara, e incluso roza, la de Gotenks Super Saiyajin antes al proceso de intensificación llevado a cabo en la cámara del tiempo hiperbólica. Por otro lado, Vegeta fase 3 adulto exhibe un poder ostensiblemente superior al de Gohan definitivo, aunque marginalmente rezagado respecto a la amalgama conocida como Buu Gotenks, cuya potencia alcanza niveles colosales. Para establecer una métrica comparativa más concreta, Vegeta fase 3 mini ostenta una supremacía de aproximadamente 32 veces sobre Gohan fase 2 durante los juegos de Cell, mientras que su versión adulta se impone en una proporción abrumadora de 48.180 veces sobre dicha misma iteración de Gohan. Espero que este compendio analítico haya resultado de vuestro agrado. Aprovecho la ocasión para extender un cordial saludo a los miembros del canal. Sin más preámbulos, me despido.